Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar funciones para poder controlar los archivos y las diferentes formas que tenemos a la hora de la apertura del archivo. Um, Vamos a retomar el struct persona con nombre, edad y lugar de nacimiento, ¿verdad? Que de diferentes tipos. Y en esta función que se llama insertar, lo que vamos a hacer es recibir la cantidad de elementos o de personas que vamos a capturar, ¿verdad? Y grabarlas, esa cantidad de personas las vamos a grabar en, en el archivo que vamos a recibir como parámetro. Bien, vamos a recibir la referencia hacia dónde se encuentra ese archivo. Y después voy a utilizar otra función para listar el contenido del archivo. Bien. Uh, Finalmente en nuestro main vamos a tener eh, varios, varios elementos que nos pueden tener o presentar. Bien. Eh, lo primero que voy a hacer es mostrar cómo cambia lo que se llama la lectura y escritura o el tipo de apertura de nuestro archivo. En este caso vamos a hacer un WB+, bien, que podemos hacer escritura y, y lectura por este más de un archivo binario. Bien, este comando de aquí se llama rewind. Lo que va a hacer es regresarnos el puntero del archivo a la primera posición. ¿Qué significa eso? Rewind archivo lo que va a hacer es que si en caso de que nuestro puntero se encuentre al final del archivo, lo que va a hacer es ponerse en la primera posición. En la función de arriba vamos a mostrar otra forma de regresarnos a la primera posición. En el video pasado también mostré cómo se hacía. Aquí vamos a llamar a nuestra variable, a nuestra función insertar. Aquí lo que está haciendo es llamar dos, ¿verdad? Vamos a insertar dos personas en el puntero del archivo. El archivo lo abrimos aquí, como se darán cuenta. Aquí lo abrimos con mi archivo .dat y de tipo W+. Vamos a abrirlo por primera vez. ¿Sí? Vamos a comentar esta línea y vamos a ver qué pasa si no insertamos ningún elemento. Bien, vamos a nada más a listar todas los archivos, todos los elementos que se encuentran dentro del archivo. Si el archivo está vacío o el archivo no existe, vamos a ver qué sucede. Bien, vamos a compilar, nos dice que no hay problema y de ahí nos pasamos a la consola para poder ejecutar el programa. Bien, aquí nos dice que ya se acabó. Que ya se acabó y nos manda la dirección del puntero del archivo. Eso quiere decir que entró aquí, intentó ejecutar nuestro este fread y cuando lo intentó ejecutar y no pudo, mandó el archivo al final del archivo. ¿Qué es esta función? Esta función nos va a indicar que es el final del archivo. Pero ¿por qué entró a esta función y no a estas? ¿Por qué entró a esta siendo que ya estábamos en el final del archivo? Estábamos en un archivo vacío porque no insertamos ningún elemento. Bueno, entró a esta porque no hicimos ningún fread antes de hacer antes de mandar el archivo a su posición final. O sea que la última posición, al final de cuentas, no es realmente el final del archivo, es como un
pequeño elemento o no se va a alcanzar el final del archivo hasta que no ejecutemos el último fread. Bien, por lo tanto, esta línea no se va a imprimir porque nosotros tenemos un break y aquí comparamos si es el final del archivo e imprimimos que ya se acabó. Bien, aquí como les decía yo, hacemos la equivalencia del rewind, que hacemos un fsig del archivo 0 posiciones en sigset, o sea, nos vamos a poner al inicio del archivo. Si se dan cuenta, aquí también declaramos a una variable de tipo struct persona que se va a llamar persona y la vamos a leer para cada vez que nosotros queramos imprimir. Bien, ahora vamos a insertar dos elementos en el archivo, ya que lo estamos creando. Bien, vamos a insertar dos elementos, vamos a compilar. Bien, ahora vamos a ver qué nos hace. Bueno, nos ingresa el nombre, le vamos a llamar Juan de 44 y lugar aquí. Bien, y como pedimos dos personas, vamos a entrar con Pedro de 33 y nació allá. Bien, al final nos hace el listar. Bien, nombre Juan, edad 44, lugar de nacimiento aquí, nombre Pedro, edad 33 y lugar de nacimiento allá. Bien, hasta aquí va bien nuestro elemento, ¿verdad? Nuestro archivo grabó dentro del archivo y leyó. ¿Qué pasaría si nosotros quitáramos esta parte del listar? Bien, vamos a comentar toda esta línea, este bloquecito, y vamos a mostrar qué sucede. Vamos a llamarlo Paul, de 43, lugar de nacimiento, y luego Fed de 55 y si se dan cuenta nos repitió el último elemento del que habíamos puesto. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Bueno, eso sucedió porque en la parte de acá hicimos el fread, leímos la última persona y persona no se limpió al final, ¿verdad? No se limpió, no hizo nada y alcanzó el FOF hasta después de hacer el último fread. Es decir, todavía alcanzó a dar una vuelta, hizo el fread, alcanza el FOF, el end of file, y nos imprime una nueva línea de estas de acá. Bien, es por eso que esta sección la puse yo aquí. Bueno, hay formas diferentes de lidiar con esto. Una es que hagamos un primer fread en la parte de aquí afuera, y si es no file, pues que queda así. Pero la cuestión es y poner el fread al final del while, ¿verdad? Para que la próxima vuelta sea cuando se haga la impresión del elemento y se compruebe el nombre dentro del while. Digo, el fin del archivo dentro del while. ¿Qué otra cosa pudimos notar con esto? Bien, otra cosa es que volvimos a ejecutar el archivo, ¿verdad? Con W, y si nos dimos cuenta, no nos guardó a Juan y a Pedro, ¿verdad? Cuando nos desplegó todos los elementos que había, no estaban ni Juan ni Pedro. Eso es porque cuando nosotros abrimos, creamos de nuevo el archivo y ya ni Juan ni Pedro están.
¿Cómo podríamos comprobar eso? Bueno, en lugar de insertar, vamos a ver si abriendo el archivo vamos a listar todos los elementos del archivo. Bien. Si se dan cuenta, ya ni siquiera están polyfed. ¿Ah? Nada más ejecutamos y se acabó. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros ejecutamos con W, nuestro archivo se rehace, ¿verdad? Se borra por completo y se vuelve a crear mi archivo .dat. No sucedería de abrir con otra opción como append o como R+. Bien, la diferencia con R+ es que necesita existir, ¿verdad? Vamos a abrir con R+ esta vez y vamos a insertar un par de elementos. Ya que no tenemos nada, podemos repetir Apple de 43, que nació en el LL, y a Fed de 55, que nació en HHH. Bien, ya si se dan cuenta lo logramos, lo hicimos así. Y vamos a volver a insertar, vamos a volver, a abrir, a correr nuestro programa, pero sin insertar los archivos, ¿verdad? Entonces vamos a correr y si se dan cuenta, en esta vez, como lo abrimos RB+, nosotros podemos volver a leer nuestro archivo sin problemas. Bien. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de abrirlo con RB+, lo abriera yo con AB+? Pues en este caso partiría de lo mismo, ¿verdad? Ahora, pero no voy a regresar nuestro puntero al principio, lo voy a agregar con RB+, voy a compilar, vamos a hacer archivos, aquí queda exactamente lo mismo, pero si lo hago con AB+, aquí no me despliega ningún elemento. En RB+ sí me desplegó 2 y en AB+ 2. Sin embargo, si nosotros vemos mi archivo .dat, nosotros tenemos que sí tenemos a polyafed, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, que AB+ lo que hace es, como es un append, lo que pasa es que va a poner al puntero en la parte final del archivo. Eso es importante saberlo, ¿verdad? Si nosotros ponemos el rewind o el fseek, ¿verdad? En esta parte, pues nosotros podríamos ver otra vez nuestros elementos abriendo con AB+. Bien, esas son las diferencias. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense que nosotros hacemos el rewind del archivo a la hora de insertar, ¿verdad? Abriendo con AB+ o con RB+, ¿verdad? Podemos ponerlo con RB+, para que, bueno, con AB+, porque con el rewind nos pone en el principio. ¿Qué pasaría? Vamos a poner a Lalo con 77 en lugar de nacimiento en
J y a Jesús con 88 años y lugar de nacimiento en I. Bien. Bien, aquí, como se darán cuenta, pues ya logramos insertar más elementos en el, en nuestro archivo, ¿verdad? Logramos insertar a Lalo y a Jesús en el archivo que teníamos a Paul y a Fed. Ahora vamos a abrirlo con, con RB+. Y ahora vamos a poner cuáles fueron nuestros primeros que no fueron Pedro, fueron Juan y Pedro. Vamos a poner a Juan de 44 aquí y a Pedro de 33 allá. Bien. Esperen, ¿qué pasó entonces? Paul y Fed, que eran los primeros dos, fueron sustituidos por Juan y Pedro, ¿verdad? Esos dos registros fueron sustituidos. ¿Por qué? Porque nuestro puntero no se hizo hacia append, ¿verdad? Se hizo hacia RB+, que es de lectura, se posicionó en la primera posición o en el primer lugar de al inicio de nuestro archivo, y cuando metió a Juan, sustituyó el lugar donde estaba Pedro, y cuando metió a Paul, y cuando metió a Pedro, sustituyó a Fed en nuestro programa, ¿verdad? Bueno, en nuestro archivo, perdón. Entonces ahora tenemos Juan, Pedro, Lalo y Jesús. A Lalo y Jesús no le pasó nada porque nada más metimos dos elementos. Bien, pues espero esto les funcione para la cuestión de la diferencia entre los manejos de archivos. Ya esta es la última parte del manejo de archivos, y bueno, pues lo único que resta es seguir haciendo los ejercicios. Bien, bueno.